todo parece indicar que hasta ahora, hasta claro. este momento puede suceder cualquier cosa, pero hasta este momento yo no he visto una encuesta a nivel del pronóstico presidencial, todas parecen indicar que Mauricio Funes va a ser el ganador de la elección presidencial. Algunas le dan un margen muy abultado, otras un margen menos abultado, pero en términos generales Mauricio Funes se pronostica como el ganador de la elección presidencial. Obviamente él podría llegar a entenderse con el grupo de los alcaldes del área metropolitana, que hasta ahora han sido tradicionalmente alcaldes del FMLN. Correcto. Y que los pronósticos electorales ahí también indican que probablemente por ahí va a ir la elección nuevamente, con la excepción de la reñida competencia por la ciudad capital. ¿Podría eso ser posible? Yo pienso que sí, que sería a lo que deberíamos de apostar, lo que debería suceder en el pasado. Yo quiero recordarte que, hablando precisamente del tema del transporte masivo público, el momento de mayor desaveniencia sobre ese tema comenzó entre un gobernante arenero de San Salvador, el licenciado Valiente, y un presidente arenero, el doctor Armando Calderón Sol. No se pusieron de acuerdo y no hubo transporte masivo. Todos los demás que hemos gobernado San Salvador hemos tenido dificultades porque el presidente ha sido del partido contrario. Es posible que en ese futuro que estamos previéndose de esta concertación debería darse. Y eso es lo que hace la diferencia entre los buenos gobernantes y los gobernantes que no tienen buenos resultados. Lograr esa concertación. Pero voy a volver al ejemplo de la plaza que tú pusiste hace un momento. Cuando se inauguraron las plazas, se recuperaron las plazas de San Salvador, y yo tengo en mi mente las imágenes porque las he estado ocupando recientemente, del antes y después. Realmente, a veces la gente se olvida, pero realmente fue una cosa titánica. Ahí habían de todo tipo de comercios, habían hasta pequeños prostíbulos que funcionaban en la Plaza Libertad, alrededor de la estatua de la Plaza Libertad. Y se logró la recuperación de las plazas. En el momento en que se logró la recuperación de las plazas, ¿teníamos algún nivel de acuerdo o concertación con el Ejecutivo? No, no lo tuvimos. De todas formas, usamos liderazgo, logramos concertar con quien se pudo, con otros grupos sociales. En algún momento hay que asumir también, y eso tal vez ha sido un defecto en las posteriores administraciones, cierto liderazgo de autoridad, que a veces... ¿Incluso de fuerza? Incluso de fuerza. Yo siempre en este tema recurro a decir lo siguiente: la gente que se suele decir, la gente que vende en la calle, que ocupa las plazas, es gente humilde que necesita las fuentes de trabajo, ¿sí? Pero el resto, el medio millón de gente que pierde la oportunidad de ocupar esa plaza, de hacer transbordos seguros en el centro de San Salvador, sin que lo asalten, sin que lo maten, de que no tiene un lugar donde descansar cuando va a hacer compras, etcétera. Ni siquiera transitar por la acera, ¿no? Ni siquiera transitar por la acera. También hay gente muy humilde que tiene que ir a dormir a popa todos los días trabajando en el sur de San Salvador, y que tiene que hacer un transbordo en el centro. Para ellos también esa plaza ordenada es una necesidad, y esa es precisamente la función del gobernante, el lograr los equilibrios entre estas cosas. Un poco de iniciativa del gobernante, la decisión del alcalde, la insistencia con el Ejecutivo, la creatividad para ver de dónde pueden surgir los recursos, que es el otro gran tema, cómo surgen los recursos. También, sí. Por ejemplo, yo no sé si es costumbre, digamos, de los alcaldes prometer las cosas, pero no saber de dónde van a sacar la plata, ¿no? Costumbre de decir que vamos a construir o remodelar tal plaza, que vamos a construir tal o cual mercado, pero no se dice dónde se tiene la plata. Podemos poner una infinidad de ejemplos de ese tipo, doctor Héctor Silva. ¿Es esto siempre así, que se propone y no se tiene financiamiento? Costumbre de los alcaldes y de los presidentes y de los diputados. En general, lo que sucede es que los recursos públicos vienen de los impuestos, y hablar de los impuestos, particularmente en los momentos electorales, suele ser una cosa que no es agradable. Es más fácil ofrecer el producto sin decir con qué recursos lo vas a adquirir. Bueno, pero hay algunos proyectos que se pueden financiar a través de presupuestos, pero por ejemplo un Metrobús no es fácil financiarlo a través de un presupuesto, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, Romeo. Vaya, mira,
si tú consultas con todos los funcionarios que están corriendo para elección, creo que habría un consenso, y de hecho todos los análisis que se han hecho coinciden en una cosa: el país necesita invertir más en la prevención de ciertas enfermedades. Otro tema, pero igualmente. Una gran responsabilidad de los alcaldes hacia el futuro, que incluso es una responsabilidad que en este momento se comparte con las autoridades centrales, es el tratamiento de las aguas negras. En El Salvador no tratamos nuestras aguas negras. Todos nuestros excrementos van directamente al río y del río contaminan lo que comemos, para decirlo en pocas palabras. ¿Eso se puede evitar? Claro que se puede evitar. La inmensa mayoría de las naciones del mundo, de las ciudades, lo hacen. Hacen una inversión grande inicial en plantas que tratan las aguas negras. Eso descontamina los excrementos y eso después se devuelve a la naturaleza. Ese es el proceso por el cual se disminuyen las diarreas. En este momento gastamos tanto en tratar diarreas en unidades de cuidados intensivos, en estar rehidratando a los niños, etcétera, etcétera, que con lo que se gasta en eso se podría estar amortizando la letra del gasto en las plantas. Claro. Pero ¿y eso a nivel nacional? Eso se puede hacer a nivel nacional. Sucede a nivel nacional, pero se puede hacer eso, sí. Ahora, es necesario tener una fuente donde estar pagando esa letra. En todo el mundo, ¿cómo se hace eso? Hay dos formas nada más, en términos generales. Una es pegarlo, adjuntarlo al recibo del cobro del agua potable, y que la gente, cuando paga el agua potable, paga además un poco más para que se traten las aguas negras de su ciudad, de su pueblo, de su vía, y que no hayan diarreas. Es una fórmula. Y la otra fórmula es poner lo que existe en todos los países del continente, menos en este, que es el impuesto a la propiedad. Un impuesto que se puede ir poniendo en forma gradual, que existe en México, existe en Honduras, existe en Estados Unidos. El sistema escolar de los norteamericanos se paga a partir del impuesto territorial. ¿Por qué nadie quiere hacer eso aquí? ¿O nadie ha querido tomar esa iniciativa? No, perdón, ahí sí te voy a corregir, Romero, porque iniciativa la hemos tomado muchos con mucha valentía. Ya. Yo asumí esa iniciativa siendo gobernante, siendo alcalde. Han habido muchas voces, incluso a mí me alegró mucho, por primera vez escuché en el encuentro de ANEP y de FUSADES, sobre todo en lo que presentó FUSADES, ya hablar del impuesto predial, el impuesto territorial. Las iniciativas se toman. Ya, pero no ha tenido el apoyo, ¿no? Porque esto pasaría por la Asamblea Legislativa. No, pero no nos hagamos bolas, no nos hagamos bolas. No. Quien detiene eso es el poder económico de este país, punto. Usa su poder y detiene la imposición de ese impuesto. Es el poder económico que tiene un poder. En este país, si me lo preguntas a mí, no me estás, pero el análisis mío es, hay tres poderes: el poder económico, la derecha partidaria, que es Arena, correcto, y el FMLN, la izquierda organizada políticamente. Entonces, es el poder económico que no quiere pagar impuestos, no quiere pagar ese impuesto. En este país el gran poder económico no ha entendido que al futuro, que para su propio bien en el futuro, es mejor pagar un poco más todos los días para tener asegurado su estabilidad, su tranquilidad hacia adelante, que es la única forma en que las sociedades modernas pueden caminar. No lo he entendido todavía. Desafortunadamente hemos heredado ese poder, ese gran poder económico, con esa miopía corta. Que la pueda superar, ojalá, porque en eso nos va el bien del país, en eso nos va el futuro del país. Eso es una cosa de la que hay que hablar con claridad. Y que, ¿por qué no se dice con toda claridad? Porque no es agradable, y porque son ellos los que financian las campañas políticas, y que entonces hay que cuidarse las espaldas y ese tipo de cosas. Pero este poder económico amarra al poder político de la derecha. Sí. A propósito de lo que acaba de decir usted, ¿no? Sin embargo, en nuestro país se está dando una coyuntura muy interesante. Por primera vez las cosas son un poco distintas, porque este poder económico hoy está un tanto disociado del poder político de la derecha. O sea, no es, por distintas razones que no... No están en la misma sintonía ahora. No están totalmente en la misma sintonía. El poder económico, el poder político representado en el Partido Arena y representado en el actual gobierno se ha confrontado, confrontado es la palabra correcta, con ese gran poder económico. ¿Y esto es bueno? Digo, para el país, porque en la medida de que, por ejemplo, como usted lo está planteando, hay una derecha política que tiene un margen de maniobra distinto, que está más o menos
independizándose del poder económico del país, o sea, le daría un margen, se supone, ¿no?, para poder hacer o para poder apoyar iniciativas como estas, como este impuesto. Yo te lo voy a responder en la siguiente forma. Hasta ahora todavía ese margen de independencia se ha quedado en las pequeñas, en cosas pequeñas. Cuando se llega a tomar decisiones sobre las cosas importantes, todavía no se ha concretado. El presidente Saca termina su gestión sin haber concretado eso. O sea, no pudo ejercer ocupar ese margen de autonomía para impulsar los grandes retos, para enfrentarse a los grandes retos país, y ya sea negociándolo con el poder económico o imponiéndoselo al poder económico, se quedó corto, no lo pudo hacer.